Iglesia, buenos días para todos. Tenemos nuevamente la oportunidad de reunirnos a través de este medio. Pronto ya tendremos la posibilidad de encontrarnos. Estamos en el mes de diciembre. ¿Quién lo podría creer que aún estaríamos en estas fechas, en esta situación? Pero bueno, el Señor tiene un plan perfecto, tiene un tiempo perfecto, y lo que debemos hacer siempre nosotros como hijos de Él es gozarnos y alegrarnos en la buena y perfecta voluntad del Señor. Y pues bueno, es tiempo de celebración, es el mes en donde celebran todos, creyentes y no creyentes, la Navidad. Es el tiempo en donde tal vez no con el conocimiento correcto se celebra el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y hay una palabra en Primera de Tesalonicenses que habla especialmente pues a estos dos tipos de personas, a los creyentes y a los no creyentes, y está en Primera de Tesalonicenses 5. Habla de la venida del Señor Jesucristo. Dice en el verso, leámoslo desde el 1. Ahora bien, amados hermanos, con respecto a cómo y cuándo sucederá todo esto, en realidad no es necesario que les escribamos, pues ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará inesperadamente como un ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo todo está tranquilo y seguro, entonces caerá encima la catástrofe, tan repentinamente como vienen los dolores de parto a una mujer embarazada, y no habrá escapatoria posible. Bueno, pues ahí el Señor siempre muy claro habla de cómo será su regreso. ¿Cuándo no? Pero cómo sí va a ser su regreso, ¿no? Pero ustedes, amados, aquí estamos, los que estamos guardados bajo la mano del Señor, esta porción es dirigida ya directamente a nosotros, no están a oscuras, pero ustedes, amados hermanos, no están a oscuras acerca de estos temas, y no serán sorprendidos cuando el día del Señor venga como un ladrón, pues ustedes son hijos de la luz y del día, no pertenecemos a la oscuridad y a la noche, así que solo mantengámonos en guardia, no dormidos como los demás, estén alertas y lúcidos. Es en la noche cuando la gente duerme y los bebedores se emborrachan, pero los que vivimos a la luz estamos lúcidos, protegidos por la armadura de la fe y el amor, y usemos por la armadura de fe y el amor, y usemos por casco la confianza de nuestra salvación, pues Dios escogió salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo y no derramar su enojo sobre nosotros. Esta versión que estoy leyendo es la Nueva Traducción Viviente. La verdad, por eso hay palabras que no coordinaba, claramente las había leído anteriormente en la Reina Valera. Pero vamos a enfocarnos en lo importante de esta enseñanza. ¿Qué es lo importante de esta enseñanza? Que tenemos el privilegio de ser de aquellos que ya conocemos, que tenemos el privilegio de aquellos en que vamos a esperar la venida del Señor Jesucristo. ¿Cómo? Con la armadura. Aquí lo habla Pablo en su carta. Ya estamos listos, estamos preparados, tenemos un corazón dispuesto para que el Señor venga un día por nosotros. ¿Y todo esto por qué? Porque lo dice también en la palabra, porque Dios quiso, porque Dios decidió, escogió salvarnos. Entonces, qué alegría será llegar un día a la casa del Señor. Qué alegría es celebrar en estas fechas que Dios un día quiso escogernos, que un día Dios nos dotó de una armadura perfecta para estar preparados,
que Dios decidió llevarnos a su casa. Es día, es momento, es mes, todos los días de nuestra vida son días, momentos de felicidad, de gozo. ¿Por qué? Porque Dios decidió salvarnos a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nos gozamos de estar en la presencia del Señor. Por eso nos gozamos de pertenecer a la familia de Dios. Nos gozamos de estar en la casa de nuestro Padre Celestial. Gracias, bendito Señor, porque mejor, Señor, es estar en tu casa un ratico, bendito Señor, porque nos alegramos, Señor, porque anhelamos, bendito Señor, estar contigo. Todo porque tú así lo has decidido, mi Rey. Porque hemos sido salvos, porque el Señor ha enviado un Salvador y nos
nosotros nos alegramos en su casa. Iglesia, hoy en este tiempo, hoy en esta virtualidad, hoy frente a sus televisores, cantamos, nosotros los que estamos aquí reunidos, y les decimos, vengan con nosotros, vengan a la casa de Dios, celebremos juntos el amor del Señor, alegremos el corazón del Señor, brindémosle ofrenda de amor y de verdad para Él. Gracias, bendito Señor, obediencia, Señor, es la que teníamos para contigo, Señor. Gracias por disponer un Salvador para nuestras vidas, Señor. ¿No se siente privilegiado de que su boca diga en la casa de Dios? Usted hace parte de la familia, usted está en la casa de su papá, en la casa de Dios. ¿Todo por qué? Porque Él proveyó un Salvador. Dice el verso 9, pues Dios escogió salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo y no derramar su enojo sobre nosotros. Jesucristo basta. Bastó para todo. Bastó para que el Señor no derramara su enojo sobre nosotros. Nuestros corazones insaciables son hasta
mi esperanza fiel, y su amor confiamos, Él está sobre mí. En el amor del Dios Todopoderoso confiamos. Y allí está nuestro verdadero descanso. Porque tal cual como el título de esta canción, el Dios Todopoderoso sabía que con Jesucristo era suficiente, que Él bastaba para todo, que Él bastaba para el perdón que nosotros necesitamos, que Él fue el Salvador. Por eso nos gozamos en adorarle, por eso nos gozamos en cantarle, por eso nos gozamos en las grandes maravillas que el Dios Todopoderoso suplió, proveyó para nosotros. Señor, de verdad nuestro corazón está agradecido, bendito Señor, y nuestra canción es para ti, bendito Rey. El Salvador, Señor, que proveíste para nosotros. Antes de cantar la siguiente canción, quiero que conozcan la buena y perfecta voluntad del Señor. Siempre nos preguntamos, ¿y cuál es la voluntad del Señor? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para conocer la voluntad del Señor? Y dice en verso 16, estamos en Primera de Tesalonicenses 5, capítulo 5, dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar. Son tres cosas tan puntuales. Entonces, primera, esta es la voluntad del Señor. Recuerde, hoy el Señor le está dando su voluntad. ¿Usted siempre feliz? No, gozoso. Es muy diferente estar feliz. Feliz es momentáneo, el gozo es constante. Estad siempre gozosos, orad sin cesar y dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dios está buscando que usted esté agradecido. Dios quiere que usted siempre esté agradecido
porque los pensamientos del Señor son más altos que los nuestros. O si no, no estaríamos aquí cantándole a un Salvador que Dios proveyó. Ese fue el pensamiento más alto que tuvo el Señor para nosotros, como sus hijos. Proveer para nosotros un Salvador. Entonces, nuestra confianza siempre está allí. ¿Y qué espera el Señor? Que a pesar de la situación que nuestra pequeña mente no logra entender, ocurra esto. Usted siempre esté agradecido, porque eso es lo que Él espera. Que su confianza sea tanta en Él, que a pesar de la situación le diga gracias. Difícil, ¿no? No siempre estamos gozosos en las situaciones que tenemos que llevar a vivir, ¿no? Por las que pasamos. No estamos gozosos tal vez de llevar ya tantos meses de encierro. No hay gozo en nuestro corazón de que seguramente este fin de año no va a ser como todos los fines de año. Ayer quiero contarles un pequeño testimonio, sí, podría ser. Ayer Andrés tuvo la oportunidad de celebrar la fiesta de fin de año de su empresa, virtualmente. Yo estaba ahí porque estaba trabajando, mientras él estaba en su fiesta. Déjenme decirle que fue la fiesta más aburrida de la que yo he ido. Una fiesta virtual es aburridísima. Qué pereza, un señor que contrataron, lo contrataron y no, pues él animadísimo con sus canciones que además son buenas. Pero no, pues qué chévere escucharla a través de la pantalla. Contrataron a un comediante, sí, divertidísimo. Yo creo que ni siquiera él mismo se hallaba en esa posición. Brindar con un vino que ellos habían obsequiado, ni siquiera se vieron todos para poder hacer un brindis. Porque claro, era de demasiadas personas conectadas. No, esta no es la situación que nos agrada. Pero nuestro corazón está gozoso porque sabemos que el Señor tiene una mejor situación para nosotros. Pero, sobre todo hoy, iglesia, tal cual como lo dice el verso 18, vamos a dar gracias a Dios por todo, porque esta es su voluntad, porque su voluntad fue guardarnos, porque su voluntad es todavía guardarnos, mientras llega esa vacuna que estamos esperando, porque su voluntad aún es que continuemos así. Pero vamos a dar gracias al Señor porque confiamos que lo que Él está haciendo tiene un propósito, porque confiamos que sus pensamientos son más altos que los nuestros, porque confiamos que así como proveyó un Salvador, que es lo más grande que podemos tener nosotros hoy, proveerá maravillosas cosas que nuestra pequeña mente no entenderá. Gracias, bendito Señor. Gracias por todo. Gracias, Señor. Te cantamos esta canción para decirte gracias, porque eso es lo que esperas de nosotros, porque esa es tu voluntad, que estemos gozosos, que hablemos contigo en oración y que nuestro corazón esté agradecido, bendito Señor. Gracias, bendito Señor. Gracias. Has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción, todo lo que tengo, Señor. darte las gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús, gracias, muchas gracias.
hiciste miembro de la casa de tu Padre, Señor Jesucristo. Ante el trono celestial puedo entrar confiadamente ante ti. Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Muchas gracias, Señor. Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Y dice la palabra del Señor que la voluntad de Él es que usted esté agradecido con todo. Que la voluntad de Dios para vosotros es el agradecimiento en medio de Cristo Jesús. Traiga a su mente por todo lo que tiene que darle gracias al Señor. Todo. Tal vez falleció un pariente en su familia. Gracias, Señor. ¿Quién puede decir eso, no? En nuestra familia, bueno, en la familia de mi esposo, falleció su tío. No sé si como iglesia ustedes lo saben. Y hoy decir, Señor, gracias, tal vez sea difícil. Más aún, pienso, no está aquí, más de pronto para mi suegra, para la mamá Andrés, ya que esa persona que falleció era su mejor amigo. Y ella hoy tiene que decir y cantar gracias. Señor, tienes propósito en todo tienes propósito. Gracias, Señor, porque tal vez algún momento en esta época tuvimos el virus, nos enfermamos y pasamos por una situación complicada. Decir gracias, Señor, wow, es difícil, ¿no? Gracias, Señor, tal vez por haber perdido un trabajo. Gracias, bendito Señor, porque el hecho de haber perdido algo, Señor, me dio un impulso para generar una nueva actividad. Gracias, Señor. Siempre el propósito del Señor. No lo comprendemos, no lo entendemos. Por eso pienso que el Señor aquí nos dice, voy a leer nuevamente la porción. Dad gracias en todo porque esto es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Yo creo que es que definitivamente el Señor dice, si usted de verdad quiere hacer mi voluntad, deme gracias. Creo que es de las cosas más difíciles que hay. Dar gracias en todo es difícil. Sí, gracias por sustentarnos. Miren, en nuestra familia hay tantas cosas por agradecer, porque la labor de Andrés, el trabajo de Andrés ha permanecido, porque nuestros hijos siguen estudiando, porque el colegio ha desarrollado y desarrolló verazmente la posibilidad de que estudiaran virtualmente, pero también hubo dolor y también hubo un momento de decir gracias, Señor. También hubo enfermedad, también hubo la posibilidad de perder y también perdimos. Y decir gracias es de la voluntad del Señor, que usted dé gracias en todo. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tus pensamientos son más altos que los nuestros, Señor. Porque solo Dios Todopoderoso podía proveer un Salvador. Gracias, Señor, porque a ninguno de nosotros se nos hubiera ocurrido proveer un Salvador para
unir esa relación fuerte con nuestro Dios Todopoderoso y pertenecer a la casa de nuestro Señor. A ninguno se nos podría haber ocurrido algo así, solo a Dios. Gracias, Señor. Gracias por todo, Señor, por todo el honor, por toda la alegría, por toda la provisión. Gracias, mi Señor Jesús. Dígale gracias, cántele gracias. Únase con nosotros a estar en la casa de Dios, diciendo gracias, bendito Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, mi Padre Celestial. Gracias. Entiendo ahora, bendito Señor, con esta porción, por qué es tu voluntad, Señor, que te demos gracias. Porque tal vez es lo más difícil de hacer. Iglesia, gracias a Dios tenemos este tiempo. Gracias por el privilegio de orar sin cesar, de tener gozo del Señor. Gracias por el privilegio de adorarte. Gracias, bendito Dios. Alabado seas por siempre, bendito Señor. Gracias por tus enseñanzas. Quedamos en tu presencia, Señor, con la deliciosa porción que tienes para nosotros en esta mañana. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, iglesia, muy buenos días. Nuevamente hoy domingo, aquí reunidos de manera virtual para escuchar la palabra de Dios, para después de este momento de alabanza, de adoración a nuestro gran Padre Celestial, a nuestro Señor Jesús, a nuestro Espíritu, al Espíritu Santo de Dios, nuestro Espíritu Santo que está con nosotros también, el Espíritu Santo de Dios. Vamos a pasar el tiempo ya entonces de la palabra, vamos a recibir del Señor lo que tiene para enseñarnos hoy, para entregarnos hoy. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y vamos a darle gracias primeramente. Padre Santo, te damos todas las gracias infinitas siempre porque tú vives pendiente de tu pueblo, porque tú estás pendiente de nosotros, porque nos has provisto de un Salvador que es nuestro Señor Jesucristo, para redimir todos nuestros pecados y toda esa relación rota que teníamos contigo, Padre Celestial. Gracias te damos por ello y por eso hoy y en este momento ponemos delante de ti esta palabra preciosa que tú nos traes hoy y que seas tú a través de tu Santo Espíritu enseñándonos a cada uno de nosotros este mensaje, Señor. Desde ya menguamos completamente, Señor, y que sean tus palabras preciosas, llenas de sabiduría, las que se transmitan hoy, y no palabra de hombre, no palabra mía, no palabra de un ser humano, Señor, sino palabra tuya. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, iglesia, estamos en un tiempo y en un momento de pre-Navidad, si se puede llamar de alguna manera así. Ya hoy estamos a... ¿Qué fecha es la de hoy? 13 de diciembre, ya estamos próximos a celebrar nuevamente la Navidad. Y de pronto, como lo decía mi esposa en el momento de la... Aida es mi esposa, para los que no lo saben.
En el momento de la alabanza comentaba ella que empezábamos a celebrar la Navidad, algunos sin saber por qué o qué significa realmente, y realmente pues siempre es un momento de reflexión, y pues no va a ser de pronto año la excepción, ni más faltaba, en donde nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como personas que conocemos del Evangelio y que por la gracia del Señor hemos sido redimidos por su sangre preciosa, que conocemos al Señor Jesús, pues debemos y estamos en la obligación de presentar a nuestro Señor Jesucristo como Señor y como Salvador. Esa es la obligación que tenemos, es la gran comisión que tenemos, es el centro de todo, es el centro de toda predicación, es el centro de todo estudio bíblico, es el centro de la Biblia. La Biblia desde el principio hasta el final habla del Señor Jesucristo, de nuestro Señor y Salvador Jesús. Él es el protagonista central de este libro precioso que es la Biblia, que está compuesto por 66 libros, si no estoy mal. Todos hablan de Jesús, todos hablan de la redención, todos hablan de Él. Y eso es lo que celebramos, esa es lo que vamos a celebrar en la Navidad, que el Señor, Dios Padre Poderoso, nos proveyó de un Cordero Santo y sin mancha, que es el Señor Jesucristo, y que por su muerte nosotros somos redimidos y tenemos entrada nuevamente al trono de la gracia, tenemos entrada nuevamente a nuestro Padre Celestial. Es como si las puertas se volvieran a abrir y poder entrar a sus aposentos y vivir y convivir con nuestro Padre Celestial. Ese es el Evangelio, eso es lo que el Señor siempre ha querido, restaurar esa relación. Por esa razón vamos a ver hoy acerca de esto, de cómo se restaura esa relación y qué acontecimientos se presentaron en esos días previos al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y los días subsiguientes, como esos primeros días subsiguientes de Jesús en la tierra, de Dios en la tierra, de Dios hecho hombre, de la realidad o el cumplimiento de esa promesa y de esas profecías que todo el Antiguo Testamento hablaba acerca de la redención de Jerusalén, del pueblo, de la humanidad entera inclusive. Y vamos a ver cómo desde el mismo momento, previo a su nacimiento, durante su nacimiento y los primeros días de vida de nuestro Señor Jesucristo, empieza la prédica y empieza a expandirse el Evangelio, que no es otra cosa que las buenas nuevas. Y vamos a verlo, y quiero que lo comparemos en la medida que vamos leyendo esta porción. Y dicho sea de paso, vamos a estar estudiando la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, prácticamente todo el capítulo 2 vamos a estarlo mirando de manera fraccionada, pero vamos a estarlo mirando todo el capítulo 2, en donde vamos a ver cómo se dieron esas primeras predicaciones desde el momento en que nace nuestro Señor Jesucristo. Desde ese mismo instante, previo al nacimiento, durante el nacimiento y los primeros días del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Y les decía, y comparémoslo con nuestra vida. Comparemos con nuestra vida antes de tú conocer al Señor, cuando conoces al Señor y después de conocer al Señor. Y verás que es una historia que de pronto se repite, y por eso es importante, considero yo, que en esta época, diciembre, Navidad, olvidémonos si sí nació en un diciembre o fue en un abril, o bueno, olvidémonos, solamente concentrémonos que sí hubo un día que nació. Y pues tradicionalmente se viene celebrando como el 25 de diciembre, 24, 25 de diciembre, y toda la humanidad se prepara prácticamente para esa celebración. Completamente distorsionada en algunos casos, sí. Completamente
digámoslo de esta manera, un protagonista distinto, puede que sí. Pero pues hoy quiero que independientemente como vayamos a celebrar nuestra Navidad este año, año atípico, año completamente distinto, nos centremos un poco y más que nos centremos, volvamos a lo fundamental de esa celebración, que es el nacimiento de Jesús, Jesús de Nazaret, Jesús Hijo de Dios, la promesa cumplida, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, que da felicidad, pero da también de qué hablar, de cuestionarnos, de confrontarnos, y ha dado inclusive para peleas y guerras, Jesús de Nazaret. Bueno, entremos ya en materia, entremos ya al tema. Estamos en el libro de Lucas, el Evangelio de San Lucas, en la capítulo 2. Voy a estar hoy con la Biblia, con la Reina Valera, 1960, y vamos a ver como cuatro puntos fundamentales, como 4 situaciones que se presentaron en este relato. Me encanta el Evangelio de Lucas, es como un evangelio en donde te cuentan, el autor Lucas lo va contando como muy estilo, un relato como muy preciso, como muy conciso, muy concreto. Me parece este Evangelio de Lucas, y quisiera primero que todo leer en el capítulo 1 el saludo, la introducción que hace Lucas. En el capítulo 1 dice: puesto que muchos ya han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio las vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me pareció también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Parece muy bonita esta introducción. Lucas investigando, profundizando, y cuando le dice con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, excelentísimo Teófilo. Lucas es como muy ordenado, me parece a mí, ¿no? Pues era un doctor, ¿no? Dicen que era el doctor, y pues era muy ordenado en sus cosas, y me parece muy bonito, y por eso vamos a ver como en este capítulo 2 esas 4 cosas, tratarlas de ver también en ese mismo orden que él las está diciendo. Entonces vamos al libro de Lucas, al capítulo 2, perdón, de Lucas, y vamos a arrancar en el verso 8 precisamente. Pues ya en los versos anteriores ya ha nacido Jesús, ya está allí en el pesebre, se cumple la promesa y demás, pero vamos a ver un momento, esos momentos primeros que empezaron a presentarse tan pronto nace Jesús. ¿Qué pasa? Y son momentos que de pronto uno no repara mucho en verlos y analizarlos. En el verso 8 dice así: había pastores en la misma región, o sea, allí en Belén, donde nació nuestro Señor Jesucristo, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. O sea, estaban en la noche guardando allá su rebaño, viendo el rebaño de sus ovejas. Y se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque yo os doy nuevas de gran gozo. No temáis, porque yo os doy nuevas de gran gozo. Y eso es el Señor, ese es el Evangelio, las buenas nuevas. ¿Y cuáles son esas nuevas de gran gozo? Entonces dice allí que será para todo el pueblo. Bueno, nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, no solamente ahí a los pastores que estaban en ese momento. Ya de antemano
hay implícito como un mandamiento, como un mandato, como esa comisión. Y ahí arranca, ¿no? Yo me ponía a pensar, y de pronto sin temor a equivocarme, como que nosotros siempre nos vamos cuando el Señor asciende a los cielos después de resucitado y nos deja la gran comisión, ir y hacer discípulos y demás. Pero miren que desde el principio, desde el momento mismo de su nacimiento, a través de, digamos, este primer acontecimiento paralelo en el momento que nace Jesús, que es que un ángel se le presenta a los pastores, ya allí el mensaje de ese ángel ya tiene implícito ese mandamiento de ir y predicar y anunciar esas buenas nuevas de gran gozo. Porque le dice que será para todo el pueblo. El verso 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto será de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Verso 13, repentinamente, o sea, en ese momento, imagínense usted, supongamos que nosotros seamos los pastores, estamos ahí, en una noche se nos aparece un ángel, pero además del ángel que se nos aparece y que nos da semejante noticia y semejante anuncio, de pronto ese anuncio, el pueblo de Israel estaba pendientes de un Salvador, estaban esperando un Salvador. Llega el momento, ya lo está anunciando un ángel. Yo no me imagino los pastores que harían sorprendidos, bueno, ya llegó el Señor, está en pañales, está aquí en la misma región, toca ir a mirarlo. Pero además de eso, dice en el verso 13, repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Mejor dicho, el mensaje completico, pero yo me imagino a esos pastores el susto, ¿no? Porque pues ella aquí dice, sintieron temor y dicen, no temáis, pero por más que uno le digan no temáis, uno sigue sintiendo un poquito de temor. Pero al mismo tiempo, la gloria que envolvía a este ángel, las huestes celestiales, yo no se alcanza a imaginar cómo puede ser eso, ¿no? Uno se imagina las películas, cómo lo transforman allá, pero pues es una cosa completamente distinta, lo que ellos tuvieron que haber vivido. Verso 15, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, o sea, cuando los ángeles y las huestes se fueron ya para el cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Verso 18, todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Verso 19, pero María guardaba todas estas cosas metiéndolas en su corazón, meditándolas en su corazón, perdón. Verso 20, los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y habían visto como se les había dicho. Entonces esto no fue algo mágico, pues sí, tiene algo de magia, pero no fue un tema así mágico, wow, sí, como las películas que uno ve. No, tiene una responsabilidad ya implícita en estos pastores. Y los pastores entendieron el mensaje, los pastores entendieron que efectivamente había nacido el Salvador, porque hubo una señal que les dijo, el ángel les dijo que iba a estar con un niño en un pesebre, con unos pañales, ellos fueron, identificaron, vieron y oyeron, lo que oyeron, lo vieron, y por eso al final ellos salen glorificando, cuentan las maravillas, todos se quedan maravillados por estas cosas que acabaron de escuchar los pastores y que ya empezaron a decirles. Cuando tú y yo hemos conocido al Señor a través de, no sé, de pronto una revelación, de pronto porque alguien nos predicó, de pronto porque estás viendo o viste un video como este, o te invitaron a una iglesia, o tus padres te explicaron, no sé cómo haya sido cada una de la experiencia de nosotros. ¿No es un poco parecida a la de los pastores? Nos maravillamos, pues ya no vemos
rayos, centellas, unas apariciones así, como la que vieron los pastores. Yo siempre digo, todas estas situaciones, yo creo que se tuvieron que dar justo en esos momentos para que hubiera más credibilidad en ese momento, ¿no? Como todas estas manifestaciones y todas estas situaciones así como muy espectaculares que hoy de pronto tú no los ves y soy completamente, y la misma palabra lo dice, que somos un poco como privilegiados porque no sin ver, sin oír, y creemos. Es un milagro, yo creo que también impresionante. Aquí los pastores vieron, aquí los pastores claramente oyeron y vieron y corroboraron y confrontaron y se dieron cuenta que era verdad lo que les había sucedido, y por eso salen y glorifican a Dios y se devuelven. Ahí en el verso 20 dice, alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho, glorificando y alabando a Dios. Así nos pasa a nosotros, y así te pasa a ti. De pronto las personas que puedan estar viendo este mensaje y que no conocen del Señor y que están haciendo unos preparativos de algo que de pronto, de una celebración que no saben ni siquiera cuál es el fundamento, porque el mundo nos ha cambiado la verdadera intención y la verdadera, digamos, lo principal que debemos celebrar. Entonces, en primera instancia vemos en este relato los pastores glorificando, los pastores que quedaron completamente atónitos, pero después se dieron cuenta que todo lo que habían dicho era verdad. Y desde ya, implícitamente, como les decía, ya ellos estaban con esa responsabilidad de ir y predicar. Y un poco nos pasa a nosotros eso, ¿no? Cuando empezamos a arrancar ese primer amor que todos conocemos, que nos enseña la palabra, que cuando empezamos a conocer de Dios, cuando tenemos ese encuentro con Dios, allí un Dios todavía para nosotros en pañales, todavía no lo conocemos bien, lo vemos allí, pero no hemos empezado a conocer bien a ese Jesús que ha nacido, y ese Jesús que es el Salvador del mundo. Lo vemos allí y nos maravillamos y salimos y hablamos, pero todavía no conocemos bien quién es Jesús, cómo es Jesús. Hasta ahora está en pañales el niño, y nosotros también estamos en pañales en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el tiempo va pasando y las situaciones van, como todo en la vida, van cambiando. Y vemos ahí, después del nacimiento de Jesús, en el verso 21, el siguiente acontecimiento. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuera concebido. Verso 22, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentarlo al templo, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abra la matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. Verso 25, el otro acontecimiento importante. Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viera al ungido del Señor. Verso 27, movido por el Espíritu vino al templo cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Entonces, segundo acontecimiento acá en estos primeros relatos de la vida del Señor, de nuestro Señor. Es llevado al templo conforme a la ley, a ofrecer sacrificio con palominos y con tórtolas, y eso era más o menos a los 8 días, y era para atender
el mandato de la ley, que era circuncidarlo. Y había un hombre, Simeón, un hombre que, lleno del Espíritu Santo, como le dice la palabra, le había sido revelado que antes de que él muriera, iba a conocer al Salvador, iba a conocer al Redentor. Y movido por ese mismo Espíritu Santo, va al templo y toma en sus brazos al Señor Jesucristo. Y claramente, me imagino el gozo tan tremendo, inclusive él lo dice: ya me puedo ir tranquilo, ya me puedo morir, ya vi con mis ojos, ya se le cumplió esa promesa de haber visto con los ojos al Señor, al Salvador, al que iba a cambiar absolutamente todo. Y ve ese niño, a nuestro Señor Jesucristo, y lo toma en sus brazos, y ya empieza a tener ya una relación con él. No sé cuánto tiempo duraría después de haber visto al Señor Simeón de vida, cuántos días más, meses, no lo sé. Pero lo que sí es cierto es que él también, en el mismo templo, lleno del Espíritu Santo, confirmando que él es el Salvador, predicando ya que él es el Salvador, empieza también implícitamente a llevar ese mensaje, a celebrar justamente eso. ¿Y qué es lo que está celebrando? Dice en el verso 31, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles, revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Luz para nosotros los gentiles, luz para nosotros, y eso es el Señor, luz para nosotros. Cuando tú conoces, cuando yo conozco al Señor Jesucristo, cuando entregamos nuestra vida a Él, hay luz, porque nosotros estábamos en tinieblas, la palabra lo dice, y ya estamos en luz. Luz para los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. La gloria de Israel, la que estaban esperando, que muchos todavía, los mismos israelitas y gente de la época, no se dieron cuenta. Pero ahí ya está. Primero vemos unos pastores felices, asombrados, una situación, alegres, glorificando, qué bien. Vieron al niño, lo vieron en pañales. Ya viene un hombre que es Simeón, y un hombre que ya esperaba, ya tenía más conocimiento porque estaba lleno del Espíritu Santo, y ya él estaba diciendo, ya estaba declarando una palabra importante, palabras importantes dadas por la Biblia, de quién iba a ser ese niño, y lo toma en sus brazos. Y así tenemos que ir nosotros. Nosotros ya primero lo vimos en pañales, ahora ya como que tomamos el niño, como que empezamos a meternos con el Señor Jesús, como que empezamos a tener una intimidad con Él. ¿Quién eres tú, Señor? ¿Por qué siento lo que estoy sintiendo? ¿Por qué en mí empiezan a sentir y empiezan a ver cosas distintas? Ya veo cosas que no me agradan, que hacía antes y ya no me están agradando. Esa es la relación que vamos teniendo con nuestro Señor Jesucristo. Verso 33. José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Los bendijo Simeón y dijo a su madre María: este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Importante acá, en el verso 34, la segunda parte. Este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Yo les decía al principio, estamos celebrando, vamos a tener esa celebración de Navidad, pero la Navidad muchos lo están celebrando de otra forma. Están celebrando poder estar en familia, que no está mal, está bien, pero no es lo más importante. Están celebrando poder tener una cena, tener pavo, tener comida. Están celebrando o no están celebrando nada, simplemente es una fecha más, o simplemente es una fecha en donde lo ven como algo para compartir, pero no lo están llevando al punto que es. Y cuando uno dice, no, es que estamos celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo porque Él fue el Señor, porque es nuestro Señor y es Salvador, y eso es lo que se celebra hoy. Y muchos dicen sí, otros dirán no, otros dirán, este está loco.
¿Por qué? Porque lo dijo Simeón. Y para señal que será contra ella. Contradicción siempre vamos a tener. Él ya lo dijo. Va a haber contradicción, va a haber pelea. Entonces, cuando uno se hace cristiano, cuando uno entrega su vida al Señor, cuando uno realmente ama al Señor, va a tener muchos inconvenientes, va a encontrarse con contradicciones de la misma familia, de los amigos, porque ya un 25 de diciembre o un 24 de diciembre, de pronto la celebración no es emborracharnos y echar la pólvora y quemarnos como hacíamos en algunas épocas, y comer y beber, y nos daba el 25 de diciembre todavía bebiendo, tomando por allí, festejando, y llegaba el 26, y si el 26 justo era sábado, pues sigámosla. Entonces, la Navidad, diciembre, no, ya nosotros no compartimos muchas cosas, pero en nuestro corazón está el sentir es de que vino el Salvador, que vino nuestro Señor Jesucristo a darnos vida y vida eterna. Verso 36. Antes de terminar, ahí antecitos la última parte también que decía Simeón, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. ¿Y qué es? ¿Qué verdad más grande y absoluta es esta? El Señor va revelando todos los pensamientos de muchos corazones. A veces nos creemos y somos muy religiosos y hacemos muchas cosas de manera religiosa, pero cuando llega el momento de ser lo que somos, de tener esa identidad supuestamente en Dios, completamente alejados de la verdad, completamente alejados de lo que es Dios, completamente alejados de lo que es Jesús, completamente alejados de lo que es la salvación, o el concepto que tenemos de salvación, o el concepto que tenemos de Dios, o lo que creemos que es Dios. Completamente alejados, completamente. 36. Estaba también allí, tercer acontecimiento, tercer situación especial allí. Estaba también allí Ana, la profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada. Había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Tremenda esta señora, Ana. Ana me llama la atención porque dice que es avanzada edad y a mí me gusta hacer esos cálculos, y ella dice acá, pues dice la palabra de Dios, había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. En esa época, yo no sé, se casaban como a los 15, a los 16 años, digamos que eran 15 y 7, 22. Y era viuda hacía 84 años, o sea, mal contados tendría como 106 años, una cosa así. Por eso dice la palabra, muy avanzada de edad. Pero ¿qué vio qué es lo importante aquí de Ana? Dice, esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Una persona que también conocía, era profetisa, dice la palabra de Dios, estuvo allí en el templo y vio a Jesús. ¿Y qué hizo ella? De pronto no lo alzó, como lo hizo, como el privilegio grandísimo que tuvo Simeón. No lo alzó, pero lo vio. ¿Y ella qué hizo inmediatamente? A su avanzada edad, empezó a hablar del niño a todos los que estaban allí. ¿Y qué hablaba de él? Hablaba sobre la redención en Jerusalén. Empezó a hablar. Si estamos siguiendo que la prédica de la palabra del Señor, el Evangelio, de pronto no fue disperso después de que el Señor cumplió 33 años y bueno, y murió y resucitó y nos dio esa gran comisión, digamos, ahí la ratificó, pero desde antes se viene predicando de él. El pueblo de Jerusalén, toda esa región,
ya sabían, ya le habían dicho, ya se les había dicho. A ti y a mí ya se nos ha dicho, ya se nos ha predicado. ¿Quién es Jesús? ¿A qué vino? ¿Por qué vino? ¿Cuál es el plan? ¿Qué significa todo este tema de la Biblia? ¿Qué significa todo este tema de la palabra de Dios? Pero nosotros nos hemos ido por otro lado. Seguramente los pastores predicaron, Simeón predicó, Ana predicó. Claro, como era muy niño, todavía decían, pero este es un niño, bueno, sí, muy bonito el niño, y pues es el Redentor, pero pues aparte de lo que le pasó a los pastores, nada más había pasado de manera, digamos, espectacular, o que uno siempre quiere ver cosas, pero ya empezaron a predicar de nuestro Señor en ese mismo momento. Lo mismo nos pasa a nosotros. De pronto nosotros estamos esperando un milagro, estamos esperando que en nuestra vida pase algo espectacular, que en nuestra vida pase algo distinto para decir, ah, sí era Jesús, ah, sí era, ahora sí creo. Siempre digo, siempre pienso, ojo, que no sea demasiado tarde. Cuidado, que no nos vaya a coger la noche. Tengamos mucho cuidado. Y sobre todo lo digo a todas las generaciones, pero los más jóvenes siempre dicen, eso puede esperar, yo estoy joven, voy a disfrutar mi vida. Cuidado. Ya cuando uno está adulto, yo tengo que disfrutar y tengo que sacar adelante mis proyectos de vida y después miramos. Y ya cuando llegamos a una edad avanzada, cuando ya nosotros empezamos a ver la vida de otra manera, ya más reposadamente, es como, yo creo que ahora sí es el momento, porque ya tú estás a puertas de enfermedades, de pronto graves, porque te han pasado situaciones que ya estás diciendo, o es a tus familiares, a tus hijos, a tus sobrinos, qué sé yo, que están pasando situaciones complejas, entonces tú ya empiezas como a buscar como esa divinidad que siempre el ser humano tiende a buscar. Somos por naturaleza, como religiosos, siempre buscamos como un ser superior a quien nos pueda tender la mano en un momento difícil, pero nos dejamos pasar el tiempo. Pues bueno, Jesús está pequeño todavía, es un niño hasta ahora, lleva 8 días de nacido, y en mi corazón de pronto está naciendo o nació, pero es un niño, y ese niño tiene que crecer. Ahí vamos. Tercer evento, entonces Ana profetiza, era una servidora, ayunaba, estaba allí en el templo sirviendo, ayunando, orando. ¿Qué más enseñanza necesitamos? En estas 3 personas, en estos tres acontecimientos en los que involucra personas, pastores, Simeón y Ana, todos oraban, todos glorificaban, todos llenos del Espíritu Santo. Esa es la vida cristiana. Eso es lo que nos enseña el Señor. Y mire, desde su nacimiento ya nos lo está enseñando. Y vamos a ir al cuarto acontecimiento. ¿Qué pasó? Verso 39. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Verso 40. El niño crecía y se fortalecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Verso 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fecha de la Pascua. Cuando tuvo 12 años, ya 12 años después, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supieran José y su madre. Pasando, verso 44, pensando que estaba entre la compañía, anduvieron durante un día y lo buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscando. Aconteció, verso 46, que 3 días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. Y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron, se sorprendieron. Su madre le dijo, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo,
qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Pero ellos no entendieron lo que les dijo. Descendió con ellos y volvió a Nazaret y les estaba sujeto. Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Este es el cuarto punto que quiero ya resaltar de esta porción, de esos primeros, desde el momento en que nace Jesús, sus primeros días de vida, que relata la palabra de Dios, da un salto desde los 8 días de nacido a los 12 años, y pues si seguimos leyendo, como ya todos sabemos, desde esos 12 años ya salta a su adultez cuando ya tiene 33 años, un periodo que no conocemos. Pero ¿qué es lo importante acá? Acá lo importante es que primero los padres se fueron, ya se volvían a su tierra, me imagino iban con muchísima gente y se les olvidó a nuestro Señor Jesucristo. Iba a decir el chino, se les olvidó nuestro Señor. Un día de camino se dieron cuenta que no estaba con Él. ¿Cómo empezamos a descuidar nuestra relación con nuestro Señor? Ya lo tuvimos en nuestros brazos, ya lo tuvimos allí, estamos con Él, nos profetizan, nos hablan, nos hablan de qué es lo que va a hacer el Señor Jesucristo, ya la promesa está cumplida, ya está Él aquí con nosotros, y empezamos a descuidarnos, esa emoción, yo siempre, la curva, eso está así, la euforia, y empieza a bajar, ¿no? Como todo en la vida, como lo que decíamos de pronto acá, creo que lo decía mi esposa, o no sé cuándo, bueno, lo decíamos, arrancamos en esta nueva manera de vivir, encerrados en nuestra nueva y rara normalidad, y entonces nuestra prédica y todos aquí pendientes de la virtualidad de la prédica, y nos íbamos a las clases de estudio bíblico y los miércoles, y como que uno decía, wow, ahora nos reunimos más, ahora somos más los que estamos en el estudio bíblico, ahora somos más los que estamos en las prédicas, porque en la iglesia, porque podemos y tenemos esta facilidad. Euforia, y llega otra vez, se cae. Ya no estamos tan juiciosos, ya si estamos de pronto no estamos tan atentos, en fin. Ese es el ser humano y así nos pasa. ¿Qué le pasó a José y María? Con todos ellos tuvieron esa revelación, nace Jesús y hay confirmación, que eso es lo que me encanta de Dios, hay confirmación. ¿Y cuál es la confirmación? Los pastores, Simeón, Ana, y ahí como lo hemos leído, ellos mismos se maravillaban por todas las cosas que venían a ellos y hablaban de su Hijo Jesús. O sea, como que, wow, sí es verdad, sí, esto no es una locura. Pero ellos se van y lo descuidan. Y así te pasa a ti y así me pasa a mí. Descuidamos nuestra relación con Jesús. Primera situación. Segunda situación, se devuelven angustiados y demás. ¿Y a dónde lo encuentran? ¿Dónde estaba nuestro Señor Jesucristo? Y mire que Él dice, algo importante que dice acá. En el verso 44, pensando que estaba entre la compañía, anduvieron durante un día y lo buscaban entre los parientes inconocidos. No, perdónenme. Es el 43, al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supieran José y su madre. De alguna manera Jesús es nuestro Señor. Y en los asuntos de su Padre tenía que estar, en los asuntos del Padre tenía que estar. ¿En dónde se quedó Él? Él no fue el niño rebelde que venga, hoy me le escondo a mis papás y me va a quedar por acá a jugar con mis amigos y demás. Él estaba en el templo. Él se quedó a propósito. Él se quedó a propósito porque él seguía esa línea. La curva de Jesús es así, ¿no? La de nosotros es, y a veces por acá, y después lo mismo. Pero Jesús fue así. Y Él estaba en los asuntos de su Padre. Y los asuntos de su Padre, ¿cuáles son? Estar en el templo. Y allí lo llevaron 3 días. ¿Cómo vivió? ¿Dónde durmió? Ni idea. Eso me lo pregunté yo cuando decía aquí en el verso 46, aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley. Yo me imagino un niño de 12 años, con todos esos señores adultos, doctores de la ley,
Y lo bonito que dice la palabra de Dios es oyéndolos y preguntándoles. Entonces él, me imagino a un niño de 12 años, muy respetuoso al Señor Jesucristo, no vaya diciéndole, yo soy Jesús, ustedes no saben nada, yo 12 años, yo soy un niño genio, como soy genio, porque él dice que era, pues no genio, pero que era muy inteligente, pero como era Dios, entonces él preguntándoles a ellos, o más bien diciéndoles qué era y qué no era, sino él muy obediente, preguntaba y oía, preguntaba y oía, preguntaba y oía. Y después dice aquí la palabra, cuando lo vieron, y todos lo oían y se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Entonces, Jesús se queda en el templo, atendiendo los asuntos de su Padre, escuchando a los pastores de la época, perdónenme, lo voy a decir así de claro, a los fieles de la época, a los que atienden en la iglesia, allá se quedó. Entonces es como venir Jesús acá a la iglesia, está aquí con los que conocemos de la palabra, con los que supuestamente hemos tenido una relación, y los que enseñamos la palabra, y empieza Jesús a hacernos preguntas y a escucharnos. ¿Ves cómo va cambiando la relación? ¿Cómo va creciendo la relación? ¿Cómo tiene que ser una relación con Jesús? Un niño en pañales, allí visto algún tipo de información que recibimos emocionados, ahora ya es un niño que lo alzamos, ya es un niño que empezamos a entender a qué vino al mundo, ya empezamos a predicar, empezamos a hablar con la gente de él, pero ya él llega un momento, en un tiempo determinado, aquí son 12 años, de pronto puede haber sido menor o antes, no sé, y en ese tiempo determinado ya él nos hace preguntas, porque Jesús tenía 12 años y les estaba haciendo preguntas a los doctores de la ley y los escuchaba, pero ellos se maravillaban en sus respuestas. Entonces yo veo a un niño, yo no veo a un Jesús de 12 años dándoles látigo allá a los doctores de la ley, sino enseñándoles de alguna manera a través de preguntándonos o preguntándoles y preguntándonos hoy en día, y nosotros con nuestras respuestas y él como contrarrespuesta diciéndonos qué es y qué no es, y por eso dice allí, y se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Esos fueron los primeros días de Jesús, de nuestro Señor y Salvador. Esos fueron los primeros días de su vida acá en la tierra, que desde el primer momento que nace nuestro Señor Jesucristo impacta, cambia todo, te cambia a ti, te cambia a mí, cambió a unos pastores, cambió a un Simeón, cambió a una Ana, cambió a un José, cambió a una María, y seguramente cambió de manera drástica también a los doctores de la ley, a las personas que predicaban la palabra de Dios. ¿Y cómo los ha impactado? ¿Cómo te ha impactado a ti, Jesús? ¿Cómo me ha impactado a mí, Jesús? ¿Cómo impactó a los pastores? Los impactó de manera positiva. Salieron glorificando a Dios. ¿Cómo impactó a una Ana, a un Simeón de manera positiva? Simeón lo esperaba. De hecho, dijo, él va a cambiar, va a traer luz a los gentiles y a glorificar a Israel. Una Ana, ¿qué hizo? Empezó a hablar de él. Mire, él es el Señor, Él es el que va a cambiar el mundo, Él es nuestra salvación, ese es el motivo de la redención, es quien nos va a redimir. ¿Cómo impactó a los doctores de la ley? No sabemos, pero sí vemos a futuro un pueblo de Israel, un pueblo allá en Nazaret, en donde nació, en donde lo vieron, donde profetizaron, donde hablaron, donde le decían a unos y a otros, mire, Él es Jesús, Él es el que va a cambiar. A la postre no le creyeron. Los doctores de la ley, maravillados, wow, no le creyeron. ¿Qué pasa en nuestra vida? Tenemos un Jesús que, a pesar de que ha pasado todo esto, que a pesar que nuestra vida ya no es un bebé, no es un niño que se quedó ahí, el niño Dios, no, es Jesús, el Señor, es nuestro Redentor, murió, resucitó, está sentado a la diestra de Dios Padre, quien nos ha dado la salvación. Y a pesar de que ha pasado no 8 días de nacido, no 12 años de su vida, sino miles de años ya, en donde todavía nosotros, de alguna manera, volvemos y caemos.
De alguna manera, en estos momentos de celebración, volvemos a caer y lo digo de manera muy sincera y de manera muy honesta, donde nos preocupamos es con quién nos vamos a reunir, en dónde nos vamos a reunir. Vamos a estar todos, por el tema del COVID de pronto no podemos estar todos, más bien cada uno en su casa, no, yo quiero estar con este, no, yo quiero. Y de pronto nuestro sentir al final no está siendo ese, glorificar a Dios. Bien dijo el Señor y bien dijo Simeón, o el Señor a través de Simeón, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Eso nos pasa, porque nos hemos llevado y nos hemos dejado llevar por el mundo, por las cuestiones del mundo, por su vanagloria, nos hemos dejado deslumbrar por las cosas que hay en el mundo, porque estas fechas puede sonar un poco cliché, reiterativo, frases de cajón, se volvieron más comerciales. ¿Qué le regalo a mi hijo? ¿Qué le regalo a mi hija? ¿Qué me compro yo de Navidad? ¿Qué le regalo a mi esposa? Se volvió más comercial y estamos inundados por toda esa parte comercial. Yo no estoy diciendo que no nos reunamos, que no nos demos regalos, ni más faltaba. Pero el principal objetivo de nuestra reunión en estas Navidades, después de las Navidades, es nuestro Señor Jesucristo. ¿Dio gozo el nacimiento de Jesús? Sí, hubo gozo. Hubo mucho gozo, ahí lo dice la palabra de Dios. Los pastores fueron y hablaron con otros, glorificaban, adoraban. Todo el mundo. Después llegaron unos reyes, sabios del oriente, llegaron allí. Eso fue mucho después. Y todos gozosos en el templo, porque llegó el niño, lo circuncidaron, este es Jesús, este es el Salvador, este es la redención. Hubo mucho gozo. Pero después empezó a perder ese gozo. Los mismos doctores de la ley se maravillaban. Pero ya cuando las personas crecen, cuando el tiempo pasa, cuando las circunstancias de la vida nos atacan por un lado y por el otro, nos vamos enfriando. Y ya hoy celebramos Navidad. Sí, yo sé que es Jesús y celebramos a Jesús y haremos una oración el 25, el 24 en la noche. Sí, chévere, ya. Arrumba la fiesta. Nació Jesús, todos felices, pero ¿qué pasó los días siguientes? ¿Qué pasaron los años siguientes? ¿Qué sería la vida de todas esas personas que Ana le predicó, que Simeón predicó, que los pastores dijeron? ¿Será que ellos también bajaron su guardia como a veces la bajamos nosotros? El verso 52 dice: Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Así debemos crecer todos. Tú y yo debemos ser. Ese es el crecimiento real. Ese es el éxito. Ese es el avanzar. Cuando me le preguntan cuando uno habla de alguien y cómo le ha ido de bien, cómo ha progresado esa persona, y uno ve el progreso en términos de las cosas del mundo, pero en los términos de Dios es crecer en sabiduría. La sabiduría está acá en la palabra de Dios. En estatura, algunos crecemos más, otros crecemos menos, pero a veces crecemos para los lados. Ese no aplica mucho, pero bueno. Pero lo más importante, y en gracia. ¿Para quién? Para con Dios y con los hombres. Así debemos crecer. Ya vivimos un nacimiento, ya lo conocemos, y lo vamos a celebrar ahorita. Y de pronto nos recordamos y nos acordamos con esta palabra, y de pronto decimos sí, como somos de indios, como somos de guaches, a olvidar que esto realmente es el nacimiento del Señor, y más yo que soy cristiano, no sé qué. Y está bien, listo. Pero el crecimiento es lo más importante. Lo que viene después, cuando llegue enero, cuando llegue febrero, cuando llegue marzo, abril viene la Semana Santa, entonces como que nuestra vida espiritual a veces, esos picos que están en diciembre, y marzo, abril, que es Semana Santa, y que es la muerte de nuestro Señor, y el nacimiento, que es en diciembre. Pero el Señor nos dice: debemos crecer en sabiduría, debemos crecer en estatura, listo.
pero debemos crecer en gracia para con Dios y para con los hombres. Esta era la palabra de hoy, una palabra de recordar, de cuestionarnos, de aplicar y de cambiar. Nuestro Señor Jesús no es un niño chiquito, no se quedó pequeño, Él no es. Nuestro Señor Jesús es verdadero, creció en gracia para con Dios, para con los hombres, creció en estatura, Él se hizo un hombre, así como tú y yo también creció, no se quedó bebé, Él creció. Y bueno, cumplió el mandamiento de nuestro Dios Padre, que era el de redimirnos. A través de su muerte en cruz, a través de su sangre preciosa, que nos da la salvación y la redención. ¿Salvarnos de qué? Salvarnos de una muerte eterna y llevarnos a una vida eterna junto a nuestro Dios Padre. De eso nos salvó el Señor Jesucristo. Y por eso es que lo predicamos y por eso es lo que debemos celebrar en esta Navidad y en enero y en febrero y en marzo y todos los días de nuestra vida. Debemos celebrarlo y debemos estar creciendo en eso, en gracia para con Dios y para con los hombres. Vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestro Dios por este momento. Señor y Dios, alabamos tu nombre, te damos gracias, Padre Santo. Y hoy, Padre Santo, recordando tu palabra que nos enseñó y nos enseña y nos enseñará siempre, que tú eres la razón de ser de todo lo que existe y lo que no existe. Tú eres nuestro Señor, nuestro Redentor. Gracias, Padre Santo, porque desde el mismo momento de tu nacimiento, desde antes inclusive, desde el Antiguo Testamento, estaba escrito y nos has venido enseñando que tú eres la salvación del mundo. Lo vieron los pastores, lo entendió y lo ratificó y lo pudo vivir Simeón, lo vio Ana, lo vieron los doctores de la ley y todos los que en aquella época existían. Todos tuvieron la oportunidad de conocerte, la oportunidad de saber de ti. Hoy, Señor, de pronto hemos oído de ti y tenemos una idea tuya equivocada. Por eso hoy, Señor, entregamos nuestra vida a ti, entregamos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros sueños, toda nuestra vida a ti, Jesús de Nazaret, para que seas tú cambiándonos. Para que seas tú, como en aquella época que estuviste con los doctores de la ley, escuchándonos, preguntándonos y escuchándonos y tú respondiéndonos y diciéndonos cuál es la verdad. Señor, que estas maravillas o estos momentos que de pronto nosotros consideremos maravillosos, sigan siendo maravillosos siempre y no nos apaguemos. Tú eres la luz del mundo y tú nos viniste a dar luz a nosotros, los gentiles, a gloria por tu pueblo Israel, Señor. Que nosotros nunca nos olvidemos de eso, que siempre estemos presentes, que nuestra vida no sea una vida llena de rebeldía cuando nos alejamos de ti, porque cuando nos alejamos de ti somos rebeldes, sino que sea una vida en sumisión. Así como tú cuando te volviste con José y María a tu pueblo, dice la palabra de Dios, que te sometías a ellos, porque eran tus padres en ese momento, y nos enseñas eso también, al sometimiento, a una sumisión en ti, respetuosa, de reverencia, y veremos y experimentaremos cosas inmensas y grandes, Señor, que nunca hemos experimentado, porque tú nos las darás. Gracias, Dios, gracias, Padre Santo, gracias, Jesús, gracias, Espíritu Santo, por tu palabra, y hoy pedimos perdón a ti porque no nos hemos comportado conforme a tu voluntad, y por eso nuestras vidas son entregadas a ti, Señor, para que tú nos des salvación, para que podamos vivir eternamente a tu lado, para que cuando tú nos llames, para que que podamos decir, más bien como dijo Simeón, puedo irme en paz, he visto, mis ojos han visto al Señor, y que nosotros podamos decir, podemos irnos en paz, porque nuestra vida ha sido entregada al Señor, y tú la guardarás, y viviremos eternamente junto a ti. Padre, en el nombre de Jesús te hemos orado en esta mañana. Amén y amén. Bueno, iglesia, muchas gracias por este momento, por acompañarnos. Una muy feliz semana, inicio de semana, llena de la gloria de Dios, llena del amor de Dios, de las bendiciones de Dios, de las enseñanzas de Dios.
llena del Santo Espíritu en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros, en nuestras familias. Y nada, síganse cuidando, sigámonos cuidando y orando y glorificando a Dios en todo lo que tenemos, poco, mucho, pero en todo glorificar a Dios. Muy buena semana. Hasta luego. Como siempre, y en la palabra hay muchos versículos, nos sigue diciendo a nosotros, pero sobre todo, hágalo con amor. Termina aquí diciendo la palabra de Dios diciendo, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y volvemos nuevamente en esta porción de Colosenses a ver que hay muchas de las virtudes o fruto del Espíritu Santo de Dios que tenemos que tener en esta nueva vida.